Buenos días. Somos el equipo 4 de la clase de amplificadores operacionales del ITQ. Y hoy venimos a comentarles sobre una aplicación de estos mismos que últimamente ha tenido mucha importancia, el oxímetro de pulso. Al acabar este video se espera que hayan aprendido para qué sirve el oxímetro de pulso y que tengan un poco más claro cómo funcionan. A su vez, se pretende que se comprenda la aplicación de los OPAMs en este dispositivo. Aquí podemos ver el índice temático para quienes deseen revisar la presentación posteriormente. Actualmente, el monitoreo de parámetros como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno se ha convertido en una necesidad que se ha extendido mundialmente para el cuidado médico de pacientes. Estos parámetros dan información acerca del estado del paciente, aun cuando éste no puede expresarse por sí mismo, y cualquier desviación de estos signos vitales puede significar que el paciente sufre algún tipo de problema o condición física anormal. Son considerados signos vitales el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria. Sin embargo, desde la aparición del primer oxímetro de pulso, la saturación de oxígeno se considera como el quinto signo vital. La pulsiometría se utiliza de forma general para monitorizar la oxigenación en el entorno de cuidados intensivos. Al advertir a los médicos sobre la presencia de hipoxemia, los pulsioxímetros pueden conducir a un tratamiento más rápido de la hipoxemia grave y posiblemente evitar complicaciones graves. Un oxímetro de pulso es un dispositivo pequeño que parece una especie de horquilla o pinza para ropa, pero en grande. Te lo puedes poner en el dedo cómodamente y la mayoría exige tener la uña hacia arriba. Y en unos segundos se encienden unas luces con números que indican tu nivel de oxígeno en el cuerpo y igual tu ritmo cardíaco. La mayoría de la gente sana tendrá una lectura de oxígeno de entre el 95 y el 98%. Y algunas personas con padecimientos preexistentes podrían tener una lectura normal más baja. Lo importante aquí es que si tu lectura baja del 92%, debes ponerte en contacto con tu doctor. El dispositivo también mostrará tu ritmo cardíaco. Este, normal para un adulto, oscila entre los 60 y 100 latidos por minuto en reposo, aunque para atletas con acondicionamiento cardiovascular mayor tendrán un pulso más bajo. Bueno, ahora hablemos sobre la hemoglobina. La hemoglobina es la proteína principal que transporta el oxígeno en la sangre y cambia de color cuando se une al oxígeno. La hemoglobina consiste en proteínas globulares presentes en los hematíes en altas concentraciones, que fijan oxígeno en los pulmones y lo transportan por la sangre hacia los tejidos y células que rodean el lecho capilar del sistema vascular. Al volver a los pulmones desde red de capilares, la hemoglobina actúa como transportador de CO2 y de protones. Una molécula de hemoglobina consta de dos pares de cadenas polipeptídicas, globina y 4 grupos proteicos hemo. Los grupos hemo son átomos de hierro que se encuentran en interacción con proteínas globulares. Sin ellos, el plegamiento de proteínas globulares sería incorrecto y no realizarían su función. La principal función de la hemoglobina es el transporte del O2 de los pulmones donde la presión es elevada hacia los tejidos donde es baja. A una presión de 100 milímetros de mercurio de O2 en los capilares pulmonares, el 98% de la hemoglobina se combina con el O2. En los tejidos donde la presión de O2 puede descender hasta 20 milímetros de mercurio, el O2 se disocia fácilmente de la hemoglobina y en este caso menos del 30% puede permanecer combinado con el O2. La hemoglobina reducida es hemoglobina que no posee moléculas de O2. Cuando cada grupo hemo se asocia con una molécula de O2, la hemoglobina corresponde a la oxihemoglobina. ¿Y cómo funciona un oxímetro? Bueno, hay una fuente de luz y un detector de luz que funcionan en conjunto con una computadora para determinar la saturación de oxígeno de su cuerpo. Cuando metes el dedo en un oxímetro de pulso, emite diferentes longitudes de onda de luz a través de tu dedo. Emite una luz roja y una luz infrarroja.
y el detector de luz detecta la cantidad de cada luz que se absorbe y la cantidad que se deja pasar por el dedo. La hemoglobina absorbe diferentes cantidades y longitudes de onda de luz según el nivel de oxígeno que transporte. La hemoglobina oxigenada absorbe más luz infrarroja y permite que pase más luz roja. Por otro lado, la hemoglobina desoxigenada absorbe más luz roja y permite que pase más luz infrarroja. La relación entre la luz roja y la luz infrarroja que absorbe el cuerpo en su camino desde la fuente de luz hasta el sensor de luz es saturación de oxígeno. Tu oxímetro de pulso mostrará una lectura numérica, que prácticamente es un porcentaje que indica el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. Bueno, y una pregunta muy clásica que se hacen al utilizar un oxímetro es si importa en qué dedo lo utilizas. Y bueno, un estudio reveló que las lecturas más altas provienen del dedo de en medio de la mano dominante. El segundo más cercano fue el pulgar dominante. Por lo tanto, bueno, si tú eres diestro, vas a utilizar el dedo en medio de la mano derecha. Y si eres zurdo, utilizas el dedo en medio de la mano izquierda para hacer las pruebas con el oxímetro. Claro que la diferencia entre los dedos es mínima, así que si prefieres utilizar los dedos índices de la mano dominante, pues está bien, no hay problema. Bueno, ahora hablaré sobre la oximetría y sus principios ópticos. La oximetría es un término general que se refiere a la medición óptica de la saturación de oxihemoglobina en la sangre. Un espectrofotómetro mide la intensidad de la luz transmitida a través de una sustancia a una determinada longitud de onda. La fracción de luz absorbida a una cierta longitud de onda está dada por la absortividad o coeficiente de extinción de la sustancia. El coeficiente de extinción se puede graficar a varias longitudes de ondas como un espectro, el cual es única para cada sustancia. El espectrofotómetro posee un fotodetector, el cual convierte la intensidad de luz en corriente eléctrica. A una intensidad de luz dada transmitida a través de una sustancia se produce una corriente eléctrica proporcional a dicha intensidad. Midiendo la intensidad de la luz incidente sobre un material representada por I0 y midiendo la intensidad de luz transmitida a través del mismo material representada por I, se puede determinar la transmitancia de la misma, la cual está definida por la ecuación que pueden observar aquí, que es T igual a I sobre I0. Bueno, yo soy Emilio Montes para poder explicar el funcionamiento de este primer prototipo de un oxímetro completo. Pues es necesario entender algunos conceptos. En este caso, la ley de Beer pues es una fórmula de la óptica, una fórmula física cuyo origen pues es netamente empírico, que nos relaciona la intensidad de la luz entrante en un medio con la intensidad saliente. Obviamente pues para esto se tuvo que haber producido una absorción. La tenemos para gases y la tenemos para líquidos. En este caso nuestro líquido pues puede ser la sangre. Y pues usaríamos esta relación de intensidades, ¿no? Es únicamente un modelo. Y pues la oximetría de pulso. Vemos aquí tres consideraciones antes de comprender esta imagen. La cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de las sustancias que absorben. Como segundo punto, la cantidad de luz absorbida es proporcional a la longitud del camino de luz. Y finalmente, la oxihemoglobina absorbe mayor cantidad de radiación infrarroja, mientras que la desoxihemoglobina absorbe mayor cantidad de radiación roja. Esto es muy importante porque es el principio de funcionamiento del sensor, de lo que nos va a permitir colocarnos en un dedito, valga la redundancia, un sensor, para observar este fenómeno. Va a estar la arteria y una vena, en las cuales se van a someter a una radiación de una determinada longitud de onda. Y pues vemos aquí en este sistema de referencia que la absorbancia es directamente función de la longitud de onda, ¿no? Se puede ver aquí este decrecimiento para después crecer y empezar a permanecer un poco constante de la oxihemoglobina, es decir, cuando la longitud de onda es muy chiquita, hay una absorbancia muy grande, mientras que cuando la longitud de onda es muchísimo más grande, pues entonces la desoxihemoglobina va a disminuir. Aquí se ve este decrecimiento. Obviamente su decrecimiento pues es en absorbancia, términos de absorbancia hablando. Entonces
aquí se puede ver cuando hay una alta absorción y cuando hay una baja absorción. Obviamente esto depende pues la cantidad de oxígeno que haya en la sangre. Estos puntitos pues son el fluido, ¿no? Es lo que vamos a platicar más adelante en la importancia de tener esto. Y bueno, la definición de pulso pues es que con cada latido del corazón la sangre va a viajar. Entonces es lo que se va a estar detectando. Como vimos en la imagen anterior, pues esos puntitos, cada latido pues se va a ver un flujo o se va a sensar un flujo de este fluido llamado sangre, ¿no? ¿Por qué es importante tener un oxímetro? Bueno, hoy en día nos estamos sometiendo a una situación bastante complicada que es la pandemia de COVID-19, de las cuales pues tenemos diversos casos, ¿no? Pueden ser síntomas severos o síntomas no severos. En este caso el oxímetro pues puede ser incluso para los síntomas no severos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros detectamos un porcentaje, la oxigenación de la sangre se mide mediante un porcentaje. ¿Ok? Cuando nosotros medimos este porcentaje y está por debajo del 95%, entonces es posible que haya un deterioro o una patología en los pulmones, siendo casi un sinónimo del COVID-19. Entonces, esto nos puede ayudar a detectar alguna atrofia, algún mal en los pulmones. Y pues puede ser una primera herramienta, es únicamente un apoyo, una fuente para ayudar al diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? El rango correcto vendría a ser entre el 95% y el 100%. Ahí estaría bien la oxigenación, todo estaría correcto. No habría hipoxemia, que pues es esta reducción de la oxigenación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente va a pasar? Cuando nosotros tenemos sangre con mayor oxígeno, entonces va a absorber mayor radiación infrarroja y va a permitir que pase más luz roja. Es lo que se vio en la diapositiva anterior con las curvas en el sistema de referencia y se analizaba más o menos las longitudes de onda. Si nosotros tenemos una sangre con un menor nivel de oxigenación, pues va a absorber más luz roja, ¿no? Por el contrario del caso anterior, y va a permitir pasar mayor radiación infrarroja. Ese es el principio de funcionamiento de este oxímetro. Yo les explicaré sobre el diagrama de bloques del oxímetro. Como podemos observar, nuestra línea principal es nuestro sensor, el cual aquí está un dedo, simulación de un dedo, el cual se encuentra un diodo LED, un diodo infrarrojo y un fotodiodo, el cual a través de esos LEDs podemos adquirir la señal del oxígeno. Con esa señal a través la convertiremos, usaremos un convertidor de corriente a voltaje. Después de convertirlas pasaremos un filtro pasabajas, el cual nos ayudará a eliminar frecuencias que se encuentren debajo de un rango que estableceremos para poder eliminar ruidos y poder efectuar mejor nuestra amplificación. Después del paso del filtro pasabajas integramos esta señal. Después aplicamos un sumador inversor, el cual pasará a un amplificador diferencial, igual que después del filtro pasabajas, un filtro hacia el amplificador diferencial, el cual efectuaremos ciertas amplificaciones para eliminar ruidos, aumentar la señal y tener una mejor precisión. Después de estas amplificaciones diferenciales pasamos a un filtro pasa altas, el cual eliminaremos frecuencias altas de un rango superiores. Como ya sabemos, todas esas señales superiores harán ruido o captarán mal información en nuestro microcontrolador, que será el adquisidor de señal, y tendremos menores precisiones. Después de pasar el filtro pasa altas, pasamos a un sumador no inversor, el cual ese sumador pasa a nuestro microcontrolador. Dentro del microcontrolador haremos ciertas operaciones de programación y adquisición de señales y señales de PWM para poder visualizar el oxígeno
y nuestra frecuencia cardíaca en un display adecuado, y así el usuario se facilite la lectura de él. Pero también dentro del microcontrolador haremos una etapa de PWM, el cual hará el accionamiento de nuestro sensor a través de un circuito de potencia, el cual se efectuará a ciertas frecuencias que nosotros deseemos. Pero este circuito de potencia debe estar a una alimentación adecuada, controlada por el microcontrolador, para que sea más estable y tenga una mejor ejecución. Como podemos observar, uno de los principales retos o señales que queremos saber es nuestro sensor, que debe cumplir ciertas características. Una de las principales es medir el oxígeno que se encuentra dentro de nuestro cuerpo, y también la frecuencia cardíaca que tenemos internamente nosotros, para poder así saber las mediciones y poder hacer una acción que nos corresponda a nosotros, o una interpretación que deseemos. Pero nuestro sensor también debe tener ciertas características, que debe ser un rechazo en modo común aceptable, ya que si no lo contiene, tendremos imprecisiones, ruidos o errores muy comúnmente. Debe de ser de una velocidad de conmutación y conducción, ya que se trabajará con frecuencias altas y bajas, pero más que nada las principales, las que harán más constantes serán velocidades altas de conmutación, ya que si no las tiene, no funciona adecuadamente, y lo que provocará que nuestro oxímetro no funcione. Y debe de ser con un dispositivo confiable. Como ya sabemos, todos los dispositivos deben de ser confiables. Si no son confiables, no sirven y no lo usaremos. Como sabemos, nuestro sensor van a ser un fotodiodo rojo, un fotodiodo infrarrojo y un fotodiodo. Aquí mostramos algunos de los materiales que se usarán en la implementación y construcción de nuestro oxímetro. Algunos principales: computadoras, softwares de simulación, de programación, software para hacer impresos, tarjetas de diseño, nuestros elementos pasivos, nuestro sensor, nuestros amplificadores, reguladores de voltaje y transistores. Todo eso estaremos usando en nuestra construcción y diseño de nuestro oxímetro. Aquí, como podemos observar, es un sensor, el diseño de entrada y circuito de potencia ya implementado algo en simulación que ya se ha estado trabajando. Como podemos observar, nuestro principal es nuestro diodo rojo, nuestro fotodiodo y nuestro infrarrojo, el cual nos encargará de hacer la señal. En esta parte se encuentra nuestra etapa de potencia, que es a través de reguladores de voltaje y transistores, efectuando conmutaciones a altas velocidades, podemos adquirir la señal. Esa señal será pasada a un amplificador de transimpedancia, que la cual nos ayudará a tener una impedancia adecuada y poder tener una mejor lectura. Bueno, en esta parte, que sería el acondicionamiento y filtrado de la señal, mostramos esta imagen de esta etapa del circuito, donde primeramente se acondiciona la señal a priori, que tiene una componente de DC alrededor de 2.5 volts y una componente de AC con una amplitud aproximadamente entre 19 y 27 milivolts para R, y de 32 a 43 milivolts para IR, misma que entra a un seguidor de voltaje para evitar que tenga caídas de tensión y no perder la señal. Después se emplea un filtro pasabajas de primer orden, que es el que se encuentra aquí en la parte central de la imagen, con una frecuencia de corte de 7 kHz para eliminar componentes de frecuencias altas. Aquí no importa el orden del filtro que sea mayor,
porque no se hace un análisis espectral de frecuencias. Se toma esta frecuencia de corte porque se observó que la señal presentaba ruido no deseado con su componente principal alrededor de los 7.23 kHz y otras armónicas de menor amplitud de mayor frecuencia. En esta parte del microcontrolador se muestra una imagen donde se encuentra el PIC 18F4550 y este genera dos señales cuadradas a partir de una frecuencia de 250 Hz. Esto controla todo el ciclo de trabajo y va a activar alternadamente los LEDs, como se muestra en este diagrama de este circuito. En el despliegue de la señal fotopletismográfica tenemos la conexión de un display gráfico de 128 por 64 píxeles, el cual ocupamos el modelo JHD 12864A para enviar la señal del fotopulso en línea y mostrar los valores numéricos en la LCD. Vemos aquí, en resumidas cuentas, este primer acercamiento al oxímetro es un primer prototipo del oxímetro. Entonces aquí nosotros tenemos este sistema de medición que viene a ser el LCD, en donde nosotros vamos a ver la medición. Tenemos esta etapa analógica que como Proteus no tiene los IR-LED, los fototransistores y demás, se están simulando con un potenciómetro, ¿no? Porque pues no tengo esta simulación, este sistema de recepción, ¿no? No puedo poner aquí mi dedo, no puedo simular un dedo. Entonces, pues es prudente simularlo por primer acercamiento así. Únicamente se gozó de dos etapas. Esta etapa primera pues es una amplificación no inversora, ¿ok? Y esta también es otra amplificación no inversora de lo que estamos viendo en nuestro dedo, ¿no? De este flujo, de esta señal emitida, de esta absorción. Eso se va a mandar al Arduino y ahí se van a hacer los cálculos biomédicos correspondientes. Ya hay fórmulas biomédicas para programar directamente en un Arduino o en un microcontrolador que nos permiten controlar y calcular el porcentaje de oxigenación. Aquí está nuestra LCD, entonces vamos a ejecutar. Aquí vemos, por ejemplo, está bajo este potenciómetro, entonces es 86% el nivel de oxigenación, lo cual pues denota una hipoxemia y probablemente COVID, ¿no? Obviamente pues no es como que si compramos un aparatito de estos y dice hipoxemia y COVID, pues ya quiere decir que realmente tengo COVID, ¿no? Esto es un simple instrumental médico que va a apoyar al diagnóstico, que apoya al médico en mediciones, ¿no? O sea, lo que nos interesa en la medición, esto de hipoxemia y COVID, pues es netamente un texto que hace recomendación a lo que puede estar sucediendo, ¿no? Si nosotros subimos por ejemplo del 100%, pues no hay problema. Ahí el texto no es el más apropiado, fue netamente para fines de prueba. No hay ningún problema, ¿no? Entonces aquí se puede ver, incluso tengo unos LEDs. El verde denota pues que no hay problema y el rojo va a denotar pues que hay una hipoxemia o algo está por ahí sucediendo, ¿no? Como dije, este es un primer acercamiento, sí, para más o menos empezar a procesar la señal por medio de estos amplificadores no inversores. Pero la idea es que para el proyecto final, una vez comprendida esta aplicación que es el procesamiento de la señal, su amplificación, para que pueda ser leída por puertos analógicos de un microcontrolador, empezar a hacer filtraciones. Por ejemplo, tenemos esta topología de aquí que es también para los pulsos, ¿no? Al fin de cuentas es un pulsioxímetro, es decir, nos mide la oxigenación con los pulsos, ¿no? Entonces aquí podemos ver
Aquí va nuestro dedito, ¿no? Aquí está el IR LED y el fototransistor, el emisor y el receptor. Y aquí, esta etapa de la salida tiene un capacitor y una resistencia. Esto viene a ser el papel de filtro. Es un filtro pasa altas que a su vez esa entrada ya filtrada llega a un amplificador, no inversor también. Aquí se puede ver. Ok, en este caso la ganancia pues sería 100 entre 1 kilo más 1, ¿no? Porque recordemos que el amplificador no inversor tiene sumando 1. Entonces tendría una ganancia de 101. Aquí este comparador es únicamente de prueba. ¿Por qué? Porque voy a establecer con este potenciómetro un voltaje de referencia. Y bueno, cuando se haga la pulsación, este voltaje de salida va a superar el de referencia y va a producir que encienda mi LED. Le va a dar voltaje de saturación aquí. Va a encender mi LED y me va a indicar una pulsación. En cuanto acabe esta pulsación y ya no hay absorción, pues el voltaje de salida aquí no va a rebasar el de referencia, entonces va a estar apagado. Entonces esto va a hacer que el LED esté oscilando entre encendido y apagado, denotando un pulso constante, ¿no? Entonces esta idea con filtración se puede llevar a cabo también con lo que nosotros tenemos en Proteus. Esa es la idea, que para cuando nosotros avancemos más en nuestro proyecto, usar filtraciones y poder tener en una LCD o en algún apoyo visual, un monitor serial o algo, la curva que nos entrega cada pulsación, porque las pulsaciones de sangre tienen una curva periódica que puede salir con mucho ruido, pero estas etapas de filtraciones nos van a ayudar a pasar determinadas frecuencias y nos va a hacer verla de manera más clara, ¿no? Entonces, básicamente la idea es llevar esta amplificación que ya tenemos, este procesamiento, a una filtración, a etapas de filtración, a otros estándares de amplificación y filtración que nos permitan una lectura más precisa, ¿no? En este caso se logró ya la instrumentación debida para medir la oxigenación y bueno, lo que se va a agregar es la etapa de filtración y demás para que podamos en una LCD más grande representar la curva, ¿no? Incluso se va a agregar la medición de pulsos por minuto, que también es prudente y se encuentra en los dispositivos comerciales, ¿no? Así como una propuesta de cómo reducir el tamaño de esto, porque pues nosotros los vemos del tamaño que caben en un dedo, ¿no? Pero pues no le vamos a poner un Arduino de este tamaño, ¿no? Un Arduino 1 sería enorme. Entonces se va a hacer la propuesta prudente de cómo sustituir este microcontrolador por uno de 4 patas, 6 patas o demás, dependiendo de la aplicación. En este caso pues aquí sí requerimos de varias, puede ser uno de 8 o demás. Y de esta etapa analógica con sus debidos filtros, cómo lo podemos implementar lo más pequeño posible, ¿no? Esta pues puede ser sustituida por una OLED chiquita, que también se están usando mucho hoy en día, y ahí podemos graficar, ¿no? Podemos hacer nuestro sistema de referencia. Pero la aplicación aquí fue la de amplificadores no inversores para la lectura y procesamiento de señal de la absorción, bueno, el pulso de la sangre, y con una fórmula biomédica pues mostrar el porcentaje de oxigenación, que en sí es el factor clave para la detección temprana de alguna enfermedad o algún fenómeno respiratorio. Y bueno, como conclusión de equipo, decimos que una vez que se tienen todos los componentes, así como la idea de lo que se necesita, procedemos al diseño esquemático de un oxímetro de pulso. El diseño del circuito se realizó paso a paso con la finalidad de llegar al objetivo general. Para empezar, se armó un sensor en una configuración tal que los LEDs y el fotodiodo quedaran alineados en un mismo plano como el mostrado en la figura 11 para utilizar el método de reflectancia. Después el oxímetro de pulso permitió monitorear la saturación de oxígeno en la sangre y el ritmo cardíaco. La calibración del instrumento se realizó de acuerdo a la curva de saturación de oxígeno contra el cociente R y linealizada en el rango de interés para ser procesada por el microcontrolador. Aquí muestro ahora lo que serían nuestras referencias de información para quien guste ampliar la presentación que acabamos de mostrar.
A nombre de mis compañeros de equipo y el mío, les agradezco que hayan visto este video. Si les gustó, dejen su like, comenten, compártanlo con sus amigos, suscríbanse y denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de futuros videos que subamos al canal. Y chao chao.